Bien, buenas tardes a todos. Les agradecemos su seguimiento con estos seminarios. Como ustedes saben, en esta ocasión tenemos el tema de arbitraje energético y bueno, tenemos tres grandes ponentes que me voy a permitir pasarle el uso de la palabra a mi colega Gloria Álvarez para que los presente. Gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tengo el gran gusto de moderar el día de hoy nuestro seminario especializado. Vamos a hablar de arbitraje en materia energética. Y al día de hoy tenemos a tres personas que yo he conocido en mi corta vida como académica, pero que he aprendido muchísimo de Mónica, de Eric y de John. Los he visto trabajar y también los he visto en conferencias. Y bueno, creo que el buen conocimiento, como la buena comida, se comparte, y yo quería compartirles con ustedes estas tres grandes personas de las que yo he aprendido mucho, y lo que ellos han hecho en su vida práctica a mí me ha ayudado también a entender el contexto arbitral en materia de energética en nuestro país, que bueno, que nunca hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha pasado o lo que está pasando en México ya ha pasado en otras jurisdicciones, y Eric, Mónica y John vienen con esa experiencia para ayudarnos a entender esto. Entonces, voy a iniciar presentando a Mónica Jiménez, quien se desempeña como secretaria general de Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa colombiana de petróleos, que es la más grande y la principal en Colombia. Mónica es licenciada en Derecho por la Universidad de los Andes y ha ejercido como abogada en Colombia y Canadá en materias relacionadas con la responsabilidad social, corporativa, transacciones transfronterizas y derecho corporativo. Tiene un posgrado en responsabilidad civil y estatal por la Universidad del Externado de Colombia y una maestría en estudios del desarrollo de la London School of Economics and Political Science en Londres. Y también tiene una amplia experiencia en arbitrajes comerciales y de inversión bajo las reglas de la CCI, del CIADI y de UNCITRAL. Mónica también es actual miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio, de la CCI. También tengo el gusto de darle la bienvenida a mi querido amigo Eric Franco, que es gerente legal de ENGIE Perú. Eric se especializa en proyectos de construcción y también en arbitraje. Ha trabajado como abogado, experto y árbitro en proyectos de generación eléctrica en América Latina, en Europa y Asia. Y también tiene muchísima experiencia en otros sectores como minería, alianzas público-privadas e infraestructura pública. Y me consta está clasificado dentro del primer nivel de árbitros peruanos altamente recomendados. Eric da conferencias de derecho de construcción y la resolución de controversias en Perú, y también participa como profesor invitado en King's College en Londres y en la Universidad de los Andes en Chile. Eric, muy interesante, formó parte del grupo de trabajo de la CCI sobre controversias relacionadas con el cambio climático, y también es miembro del grupo Arbitraje Latinoamericano de la misma institución. Eric tiene un máster de Derecho de la Construcción y Resolución de Controversias por King's College en Londres. Y finalmente, también otro súper experto, que fue de hecho el primero de los tres que conocí en su gran trabajo que ha hecho en todos los arbitrajes de las energías renovables, es John Adam, quien es socio de las oficinas de Latham & Watkins en París y en Madrid. Es miembro de la práctica de arbitraje internacional de Latham, y John tiene una amplia experiencia representando a compañías, estados, entidades estatales en arbitrajes comerciales internacionales complejos y de inversionista Estado, bajo los auspicios de las reglas, incluyendo las del CIADI, UNCITRAL, la CCI, la LCIA, Stockholm Chamber of Commerce en Estocolmo y DIAC en Dubái. Regularmente, John maneja disputas bajo una variedad de tratados de inversión, bilaterales y multilaterales, y también se enfoca en controversias de energía, petróleo, gas, construcción y tecnología. John es fantástico, habla muchísimos idiomas, incluyendo inglés, español y también francés y portugués. Bienvenidos los tres, se los agradezco muchísimo.
Bueno, si me permiten ustedes, Eric, Mónica y John, me gustaría introducir un poquito de lo que está pasando en México, también para recordar y refrescar la memoria de nuestros participantes. Esto es solo un ejemplo de lo que está pasando. Yo siempre les digo a mis alumnos que en América Latina, pero en general en el mundo, lo que estamos viviendo es una revolución energética, y esta revolución energética tiene muchísimas dimensiones. El 29 de abril de este año, como consecuencia de la emergencia sanitaria, por ejemplo, aquí en México, la CENACE, que es nuestro Centro Nacional de Control y Energía, emitió un acuerdo bastante interesante desde el punto de vista de las controversias, del derecho de las controversias. En este acuerdo se le da prioridad a las centrales eléctricas despachables. ¿Qué significa eso? Bueno, las despachables son las fuentes energéticas que podemos prender y apagar. En el contexto de México, esto viene de los hidrocarburos y de la energía hidroeléctrica. Le da entonces prioridad a las centrales eléctricas despachables y limita centrales eléctricas intermitentes. ¿Cuáles son centrales eléctricas intermitentes para nuestra audiencia? Bueno, intermitentes es las que no podemos apagar o las que no podemos controlar, y las dos más obvias es el sol. No podemos controlar el sol, no podemos controlar la energía eólica. Entonces, ¿qué significa este acuerdo? Que al darle prioridad a las centrales eléctricas despachables, este acuerdo afecta a 44 proyectos de energías renovables en México. Esto es solo un ejemplo de lo que hoy por hoy en México se le ha denominado como la contrarreforma. Este es un tema del que no vamos a hablar a profundidad el día de hoy, pero quiero usar este ejemplo para que lo tengamos en nuestra mente cuando analicemos, cuando platiquemos de lo que significa el derecho energético y cómo tal vez algunas de las experiencias de ustedes podemos empezar a ser creativos y a empezar a distinguir cómo es que estas experiencias, pruebas, pueden o no moldear lo que está pasando en México y el futuro de México en materia de arbitraje energética. Entonces, mi primera pregunta es para Mónica. Querida Mónica, ¿cómo definirías en tu experiencia el arbitraje en materia energética? Y tal vez, ¿cómo es diferente a una controversia en arbitraje comercial? Muchísimas gracias por la invitación y pues gracias a todos por estar acompañándonos. Seguramente acá saldrá una discusión con muchas preguntas y muchas reflexiones, ojalá. Y acá, ¿qué es importante en cuanto al tema de arbitraje energético y arbitraje comercial? Yo diría que más que una diferenciación, lo que existe, mejor dicho, no es que sean contrapuestos, sino que cuando tienes un arbitraje de energía, pues tienes algunas particularidades propias a la industria. ¿Qué pasa? Pues estos son arbitrajes que van a tener por su propia naturaleza unas relaciones contractuales más largas. Van a ser, el tema, digamos, de arbitraje energético también se basa en una economía empresarial que pues está a largo plazo, y además de eso es muy dependiente en algunas ayudas, subsidios o prebendas que normalmente dan los estados. De eso seguramente vamos a hablar más adelante, pero porque son proyectos, cuando hablamos de energía, que no solamente son complejos, sino que además requieren recursos, bastantes recursos. Entonces eso ya les da una particularidad. Y esto pues, y como les digo, acá tal vez lo que yo quiero hacer es abrir más a una reflexión que dar respuestas. Entonces hay uno como cliente del arbitraje empieza a hacerse algunas preguntas frente a la particularidad de la industria. Una de ellas es, primero la parte precontractual. Entonces, si voy a empezar una relación contractual con otra parte que tiene que ver con un proyecto de energía, puede ser gas, hidrocarburos, puede ser el AP, puede ser algo de energía, pues de transición energética.
¿cómo hago para poder planear bien esta relación contractual para no llegar al arbitraje? Y si llego al arbitraje, ¿cuáles serían cómo puedo organizar mis mejores escenarios para que ese arbitraje sea efectivo y me sirva a mí, siendo una industria tan particular? Entonces ahí hay temas como, bueno, ya lo sabemos, como el idioma, como las reglas que tenemos que escoger, pero particularmente hay uno que es muy sensible, que es, bueno, ¿y cuál debería ser la composición de un tribunal arbitral? Porque acá sí se diferencia el tema de una disputa comercial un poco más genérica y no tan especializada en un sector como la energía. Entonces pongamos que es un proyecto, no sé, de unas plantas solares podría ser. Ahí uno debe pensar, y ojalá a priori, cómo quisiera que ese tribunal estuviera conformado y si debería tal vez considerar que dentro de esos candidatos existiera un experto en la materia. ¿Sí? Eso le podría dar, y yo creo que, digamos, a nivel personal, creo que los tribunales arbitrales siempre deberían tener un abogado que entienda qué es el arbitraje, cómo se maneja, porque sí hay unas particularidades importantes. Entonces, no tendría un tribunal 100% técnico, pero ese componente de tener por lo menos uno de los árbitros con un conocimiento específico a la industria, y sobre todo a una industria que se está moviendo ahorita de una manera tan particular, pues porque como ustedes saben estamos en una transición de todo lo que son energía fósil, pues a todo el tema de energía renovable, y eso, aunque es un tema del que hablamos mucho y que está en la mente de todas las personas, sí requiere unos conocimientos, una sensibilidad especial para poder llegar a decidir un caso como esos. Entonces, esos son como los temas que podrían llegar a diferenciar un traje comercial diferente a esta industria en particular. Muchas gracias, Mónica. Y ahora que hemos abierto la cajita del concepto de la noción del arbitraje en materia de energía, ¿me puedes platicar en tu experiencia si has visto que exista como tal esta denominación, como todos bien conocemos, lex mercatoria, que es las prácticas de comercio? ¿Ha emergido, ha sucedido también que existe la lex petrólea o has visto ciertos patrones que juntos identifican lo que es, vamos a decir así, los arbitrajes en materia de hidrocarburos? ¿Hay ciertos patrones, ciertas características que son diferentes a otro tipo de controversias? A ver, Gloria, pues esta es una discusión donde uno puede casi que argumentar en los dos extremos y yo me quedo como en la mitad. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Pues, claro, si tú te vas para una industria tan especializada y donde hay, por ejemplo, contratos que a nivel internacional ya están establecidos por entidades energéticas globales, y eso también crea prácticas y estándares, uno podría decir, bueno, de pronto por ahí ya se está estableciendo una práctica propia del tema energético. Asimismo, cuando miras el tema de energía decidido dentro de varios laudos y con la mayor publicidad que tienen los laudos hoy en día, pues también empiezas a ver algunos temas que son decididos y considerados y abordados por los tribunales de manera homogénea. Entonces, desde ese lado ha existido doctrina diciendo, no, claro, acá pues está esta lex especial, parecida a la lex mercatoria. Existen otros doctrinantes que dicen, oye, es que no es tan útil hacer esa diferenciación, porque pues no existe, no es tan evidente de los laudos, porque ya venimos de un recorrido donde los laudos normalmente no se publicaban como la tendencia que estamos viendo ahora. Y entonces están los dos lados. ¿Qué creo yo? Yo creo que tal vez vale la pena es pensar en unos conceptos que son comunes al ámbito de energía, hidrocarburos, gas, donde, claro, hay puntos comunes y creo que en la medida en que se van desarrollando pues más los laudos, pues ya a pesar de que nosotros no decidimos en precedente cuando estamos hablando de arbitraje, sí hay más sensibilidad, más concientización de que algunos temas
se deberían decidir con una coherencia como vienen en diferentes casos. Entonces, a nivel general, pues temas generales son temas de cuando el tribunal mira su propia competencia, la separabilidad de las cláusulas arbitrales. Claro que estos ya son más genéricos, pero pues también salen en temas de energía. Y la aplicación, digamos, de la ley sustancial al caso o a la sede. Y ya específicos a la industria, pues uno, por ejemplo, en gas, nosotros hemos observado en las controversias que hay, pues que si hay puntos comunes de cómo se va a decidir basándose sobre todo en temas técnicos. Entonces, eso ayuda mucho porque como compañía terminas teniendo una visión sobre más o menos cómo se podría llegar a decidir tu caso. Claro, los hechos pueden ser muy diferentes de caso a caso, pero en temas amplios que tienen que ver con un punto específico dentro de la industria de energía. Muchas gracias, Mónica. Bueno, y traspasando este criterio a lo que ha pasado a lo mejor en materia de construcción, en materia minera, incluso, John, en materia renovables, podemos, aunque sea a lo mejor de forma muy embriónica, identificar que se está generando como una lex renovable, ya me estoy inventando un nuevo término, una lex construccionis, una lex mineralis. John y Eric, no sé quién quiera empezar primero. John. Venga, voy yo. En primer lugar, un placer estar aquí hoy y hola a todo el mundo en México, creo que casi todos están en México. Como digo, todo un placer. Entonces, para responder muy rápidamente a tu pregunta, Gloria, yo creo que de la manera menos útil posible, te voy a decir que sí y que no, que la respuesta es que sí y que no. Y todo, o sea, lo que te voy a contar va muy en línea de lo que estaba diciendo ahora Mónica, ¿de acuerdo? Entonces, está surgiendo una lex renovabilis, una lex construccionis, una lex que esté ligada a cada uno de estos sectores. Yo diría que si vamos a tomar lex mercatoria como un poco como el punto de referencia, pues probablemente no, porque ¿qué es lo que hace la lex mercatoria? Lo que hace es sustraer algunos de los principios de derecho nacional que se considera que no pueden ser útiles para el derecho transnacional y entre comillas se borran, ¿no? Aquí no tenemos tanto esto, porque se va a seguir aplicando siempre el derecho aplicable de cada contrato. Entonces, si tú tienes un contrato, y voy a la energía, un típico Joint Operating Agreement, por decir algo, entre una parte, pues por decir algo, en Brasil, ¿no? Para un bloque petrolero en Brasil va a aplicar la ley brasileña. Y al final, el derecho aplicable es ese. Y es el que va a aplicar el tribunal arbitral, pues porque sobre todo tiene una obligación de aplicar el derecho que las partes han pactado en el contrato. Ahora, esa es la parte no. Cuando te digo que sí y no, pues he empezado con el no, ahora paso al sí. El sí, y esto ya lo ha estado mirando un poco Mónica, el sí es la praxis. Lo que todas estas industrias tienen al final es una praxis muy marcada, porque estamos hablando de industrias muy especializadas, sobre todo energía es increíblemente especializado, con una reglamentación muy fuerte. Construcción no es un mundo aparte, es un mundo aparte con toda una serie de problemáticas que no encuentras en ningún otro tipo de contrato. La minería igual. Entonces te encuentras con toda esta serie de conceptos, te encuentras con cuestiones prácticas propias a la industria que hay que resolver. Entonces, por ejemplo, y esto me gusta porque es tanto oil and gas, petróleo y gas, como minería, está el tema de los recursos y las reservas, ¿no? Hay todo un cuerpo prácticamente jurídico en torno a qué constituye una reserva, qué constituye un recurso, cuándo empieza a tener tal valor, cuándo empieza a tener cuál valor. Pero todo esto es parte de la industria y es una cuestión especializada. Lo mismo ocurre con los contratos de construcción.
toda la cuestión de daños, de retrasos, cómo se miden los retrasos, cuál es la famosa ruta crítica. Estamos hablando de cuestiones que son propias de una praxis de esa industria y que no tiene cabida en ningún otro sitio. Y luego están los contratos hiperespecializados que tiene cada una de estas industrias. Por ejemplo, la energética, Joint Operating Agreements, perdona, Oil and Gas, Joint Operating Agreements, yo qué sé, Production Sharing Agreements, toda la dinámica de gas pricing. Son contratos muy específicos que requieren un conocimiento muy específico, experiencia específica. Entonces, el derecho nacional muy a menudo es inadecuado para enfrentarse a todas estas cuestiones. ¿Por qué? Pues puede ser, me lo estoy inventando, ¿no? Puede ser que un juez español jamás haya visto un acuerdo de gas pricing. No va a saber lo que es un Joint Operating Agreement. Tampoco va a saber cómo se miden los retrasos en un arbitraje de construcción. Entonces, lo que acabas mirando, tal y como decía Mónica, acabas mirando los laudos, lo que han dicho, lo que se dice en la doctrina, lo que se dice, lo que se ve en los laudos que sí que están publicados. Al final, por mucho que aplique el derecho brasileño, mexicano, inglés, lo que sea, acaban mirando lo que se hace dentro de cada industria y cuál es la práctica. Y en la práctica acaba tratándose cada uno de estos temas de una manera homogénea. Entonces, la respuesta es no. Desde un punto de vista científico puro y duro, no existen estas leyes porque no son cuerpos reconocidos, no es derecho aplicable, pero desde un punto de vista de praxis, por supuestísimo que existen, y hay personas, por ejemplo, como tú, que están muy especializadas en ellas. Muchísimas gracias, John. Bueno, y Eric, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, muchas gracias, Gloria, por la invitación y a todos los organizadores. La verdad que es un placer compartir el panel. Concuerdo totalmente con lo que han dicho John y Mónica. En realidad, en esta industria de la energía, en todos los aspectos, y podríamos hablar de alguno en especial, pero son sectores muy regulados. Entonces, creo que las controversias que se pueden dar son de distinto tipo. Entonces, es bastante difícil decir que hay una ley o una tendencia a crear un cuerpo estandarizado, aplicable a la industria, porque, en el sentido de que en esta industria encuentras arbitrajes de construcción, arbitraje regulatorio, arbitraje de inversión, y en cada uno hay distintas facetas que se estandarizan y otras que no se estandarizan. Por ejemplo, y bueno, mientras más local, es menos estandarizado. Por ejemplo, los temas de precios, los temas de tarifas, o cómo está organizado el mercado eléctrico, o cómo está organizado tal o cual aspecto, eso difícilmente se va a estandarizar. Pero si tomamos otros aspectos, como por ejemplo la protección del inversionista, probablemente esté más estandarizado en algunos aspectos, si hay un tema de tratado, pero si no hay un tema de tratado y estás en el derecho local, estará menos estandarizado. Y en controversias de construcción, por ejemplo, en particular, lo que veo es que lo que prima es la lógica y lo que es razonable aplicar. Y ahí creo que los derechos más avanzados están marcando la pauta, sencillamente porque tienen más casos a nivel internacional y han ido resolviendo, y eso genera un cuerpo de decisiones y de pensamiento sobre el tema más avanzado. Y en realidad, dado que el derecho es la regulación más los principios, y todos los derechos tienen principios, en realidad cuando encuentras una solución que es razonable, lógica, coherente, que está desarrollada en el mercado, por ejemplo, de construcción, generalmente hay una forma de que esa solución razonable aplique a un derecho específico, ¿no? Entonces y más aún si el tribunal es internacional, ¿no? Bueno, sumado a eso, la forma como se miden las ampliaciones de plazo, se calculan los daños, están bastante estandarizadas a nivel internacional. Y entonces empezamos a ver referencias a estándares de criterios para aplicar, cómo aplicar los criterios de cuando hay un impacto en el plazo, por ejemplo, y se cita tal o cual documento
cuando hay un tema de costos, se cita tal o cual documento y se va a citar el mismo documento sin importar dónde estés en el mundo, ¿no? Y bueno, como contratos, también probablemente dirán, este contrato es bueno o malo, o será más fácil de encontrar en el mercado, o no es tan común encontrarlo, porque, por ejemplo, tal contrato, el FIDIC o el NEC, regula el tema de la misma manera o lo regula de distinta manera, y entonces empiezan a tomar los mismos ejemplos sin importar dónde estés. Entonces, yo creo que sí, hay una tendencia a la estandarización y que tiene mucho que ver con la lógica, pero es importante tener la salvedad de que es en algunas áreas de cada uno de estos sectores, ¿no? Hay algunos sectores, hay algunas áreas de estos sectores que son muy reguladas y muy pegadas a lo local, y en esas áreas va a ser muy difícil una estandarización. Muchísimas gracias, Eric. Y cuando tú y John estaban hablando también, el otro reto del que no hemos platicado, pero bueno, puede ser tema de otra conversación, es también el poder del tribunal. ¿Qué tan lejos pueden ir de cuando no hay un estándar? Una vez me pasó trabajar en un caso en Gambia, en un bloque petrolero, y la ley aplicable, la licencia era viejísima, la ley aplicable era exequo et bono. Entonces hicimos lo que dice John, usamos las buenas prácticas de la industria como interpretación de exequo et bono para convencer al tribunal, y me acuerdo que el reto fue ese, ¿qué tan allá puede ir el tribunal arbitral para despegarse, como tú bien dices, Eric, de estándares más locales, más domésticos, a lo mejor más estrictos, y poder resolver la controversia en ese ámbito internacional? Pero bueno, es un tema súper fascinante porque está muy conectada a la ley aplicable como tal, a la ley en blanco y negro, impresa en el documento de nuestra controversia. Pero bueno, vamos a movernos un poquito de tema y ahora preguntarle a Mónica algo que es muy, muy relacionado no solo con América Latina, pero que en realidad es el pan de cada día, como decimos, de muchísimas controversias en materia de energía, que es que siempre hay como estas marionetas invisibles que son nuestros detonadores. Siempre hay detonadores de controversias en materia de energía, aspectos políticos y económicos que suelen ser los verdaderos padres de la controversia, o las verdaderas razones de la controversia. Entonces, Mónica, en tu experiencia, ¿cuáles son esos aspectos políticos y económicos que suelen ser así como la receta obvia para detonar una controversia energética? Bueno, esa es una pregunta candela, entonces voy a tratar de cogerla desde el punto de vista preventivo primero. Entonces, desde el punto de vista de una empresa, lo primero que uno quiere hacer es entender que hay detonantes, como dice Gloria, por fuera de lo normal y por fuera de lo que uno podría llamar legal, que pueden terminar causando de alguna manera que termines en un arbitraje comercial o un arbitraje de inversión, ¿sí? Como acá estoy hablando de arbitraje de inversión porque pues siempre tenemos al Estado en el radar, y sobre todo cuando, por ejemplo, una empresa como la que yo trabajo, pues es una empresa que tiene un capital público, pero también tiene que responder por sus contratos privados, porque tenemos un régimen privado de contratación, de los cuales podría llegar a salir pues un arbitraje comercial internacional. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con el tema de derecho preventivo, que es tan útil, sobre todo cuando uno está ya de este lado de la barrera? O sea, en una empresa. Quiere decir, siempre que vaya a haber un tema de una inversión, una nueva adquisición, lo primero que piensa la empresa es, bueno, ¿en dónde me estoy metiendo? Es la jurisdicción que conozco, o sea, por ejemplo, para Ecopetrol sería Colombia, entonces uno ya sabe cómo son sus comunidades, cuáles son sus territorios, cuáles son sus zonas de influencia, cuáles son sus grupos de interés por proyecto. Si te vas para otra jurisdicción, haces el mismo análisis, pero ya estás un poco más lejos de casa. Entonces tienes que ir asegurando todavía más el terreno. Entonces tienes que hacer una matriz de riesgos. Y las matrices de riesgos hoy en día reflejan el mundo como ha progresado, que implica
temas de licencia social. Y eso quiere decir, otra vez, pues cuáles son nuestros grupos de interés, en dónde vamos a ejercer una influencia y a quién vamos a impactar. Porque acuérdense que hacer un proyecto, hacer una inversión, no solamente tiene que ser legal bajo las leyes de la jurisdicción donde está tu empresa, sino también donde vas a operar. Pero vamos más allá, porque hoy en día las empresas pues tienen que ser ciudadanos corporativos responsables. Ya creo que es algo que cada vez se acepta más en el mundo y estamos pasando de una economía accionista a una economía de grupos de interés más amplia. Y eso es controversial, sobre todo en el derecho civil, que todavía tenemos una concepción de derecho comercial muy individualista y basado pues, en empresa por empresa y no como y en sus accionistas, que es a quien se ve la empresa. Entonces, para volver a la pregunta, cuando uno tiene en cuenta que va a impactar a más grupos que solamente su contraparte y sus accionistas, es que empieza a tener una matriz de riesgos empresariales que le pegan directamente a los temas que debes abordar para poder evitar después verte en un conflicto, en una disputa, en un litigio, en un arbitraje internacional de cualquiera de esas dos naturalezas. Entonces, eso es importante. Ahí a qué me refiero y podemos verlo más adelante. Estoy hablando de temas de consulta previa, como dije, todo el tema de licencia para operar. Estoy hablando de cuando uno, por ejemplo, la minería, por decir algo, la energía, tiene una característica, que es que uno siempre busca, mejor dicho, los recursos nunca están en una jurisdicción donde todo es paz y tranquilidad. Normalmente es al contrario. En las jurisdicciones complejas o alejadas y a veces abandonadas es donde existen minerales, donde existen hidrocarburos. Entonces, la entrada de una compañía como tal, pues siempre crea alguna clase de oleaje que debería ser abordado no solamente por el Estado, porque claro, uno puede tomar una posición diciendo los Estados son los que tienen que manejar estas variables de riesgo, pero pues eso es en realidad, en la vida real, eso todo te va a afectar al proyecto y va a afectar además tu reputación, lo cual quiere decir que vas a perder valor empresarial. Aunado a esto, también es importante, y no sé, Gloria, si lo vamos a ver más en detalle adelante, pero todos estos proyectos, como decía al inicio de la charla, también vienen, tienen una intensidad especial en cuanto a capital. Y, por ejemplo, si te vas a meter en un proyecto de energía renovable normalmente, y pues como está el mundo además, porque ya no estamos en un mundo de energías fósiles que van a quedarse ahí, sino que estamos haciendo una transición y una evolución, nos guste o no, pues los estados tienen una obligación, que es, pues acuérdense del Acuerdo de París, en fin, que es cómo vamos a darle un incentivo a los inversionistas y a las empresas de ese país para que puedan llegar a esa transición energética. Y ahí normalmente vienen incentivos, prebendas, temas separados en tema fiscal, normalmente, que ayudan a que el mundo siga evolucionando en esa agenda. Y esas agendas son, como lo dije también al principio, a largo plazo. Entonces, a veces las circunstancias de esas concesiones que se dan, concesión no he hablado como términos de contratos, sino de prebendas o subsidios o ventajas, pueden cambiar. Y ahí es cuando empiezan las preguntas de, bueno, y acá ¿es legítimo? ¿Es legítimo que los estados cambien algunas de las expectativas, podría decirse, de los inversionistas? ¿O el estado puede seguir haciendo sus cambios porque la economía además y la coyuntura política cambian? Y a veces puede ser válido. Por ejemplo, pues yo les pongo un ejemplo puntual de Colombia y bastante controversial. Si han seguido lo que está sucediendo, digamos, en Colombia, estamos entrando en una época donde es evidente que necesitamos yacimientos no convencionales. Y este es un tema donde ante la opinión pública
y los grupos de interés, pues hay preocupación, pues por temas lógicos, no es tan conocido para nosotros, temas de medio ambiente, etc. Y en algún momento, y hace unos años, ahí se les daba una concesión en cuanto a regalías a los inversionistas que quisieran entrar a ayudar a desarrollarlos. Y eso ha cambiado, pues la tecnología cada vez se vuelve más eficiente, lo cual hace que los costos bajen. Entonces, si esa prebenda que da el Estado en algún momento, pues para atraer esas inversiones, pero que está basado en un costo en este punto y cambia, porque ya cuando estás 4 años después, esos costos bajaron, pues podría llegar a ser legítimo que eso cambiara. Eso está ahorita en una gran discusión en Colombia. Y es interesante porque la pregunta es hasta dónde en realidad eran temas que estaban escritos en piedra y que no podrían llegar a cambiarse. Y bueno, pues eso se replica en muchos países. Entonces, pues claramente, caso a caso, uno tiene que ir analizando para saber en realidad qué tan justificados están estos cambios. Pero para resumir, siempre todo lo que tiene que ver con los grupos de interés en los cuales uno ejerce influencia en una adquisición o en una inversión, si no los manejas bien al comienzo del proyecto, se pueden traducir en una disputa internacional más adelante en el camino. Entonces es importante buscar prevenirlos. Y siempre pensar cuando los estados o estén haciendo una invitación a invertir, cuáles son las condiciones de este y cuándo podrían llegar a cambiar. Uno normalmente no predice el futuro de tantos años, pero pensarlo desde el inicio pues ayudaría muchísimo a evitar grandes disputas. Oye, Mónica, y dentro de esta matriz de riesgos empresariales, ¿dónde cabe, o a lo mejor es que no cabe y es un riesgo diferente, por ejemplo, cuando hay cambios en el precio del petróleo a nivel internacional? ¿Dónde cabe eso? ¿Dónde lo acomodas? Bueno, esa es otra que me salté y tal vez la más evidente gracias a este año en marzo. Siempre tenemos un riesgo que tiene que ver con la caída del precio, siempre. Y siempre vas a tener en mente una compañía que tiene que ser o tratar de ser resiliente a esa clase de cambios. Sin embargo, les voy a contar, o sea, con este año pues era sin precedentes. Porque te levantas un día en la mañana, se cae un acuerdo por la cual se fijaban unos precios del petróleo y bajas y estás haciendo un presupuesto entre 50 y 60 y se caen debajo de 25. Entonces esto también te lleva a esa teoría, mejor dicho, a analizar temas legales dentro de la imprevisibilidad. O era previsible o no era previsible, pues ahí hay diferentes posiciones. Pero sí, también está todo el tema pues al final, cuando estás hablando del sector energético, pues es un commodity, entonces pues no tienes riesgos además inherentes únicamente a tu país. O sea, imagínense nosotros en Colombia dependiendo de una fluctuación en el precio del Brent, que básicamente estaba pegado a una negociación que estaba muy lejos de lo que es Colombia geográficamente y políticamente. Pero eso te dice que no estás tan lejos. O sea, en cuanto a política y economía global, todo te puede llegar a afectar rápidamente. Entonces, no lo puedes, la industria de la energía es una industria donde no puedes pensar que estás en una cápsula, sino es todo lo contrario. La geopolítica es algo que es inherente al negocio. Claro, muchas gracias, Mónica. Bueno, ahora quiero platicar un poco a nuestra audiencia de que hay estas encuestas empíricas muy famosas hechas por una firma transnacional y en una de las últimas encuestas que hicieron, el 85% de las empresas usuarias de arbitraje escogen el arbitraje para resolver sus controversias relacionadas con el sector de hidrocarburos. Entonces,
creo que es contundente, no hay duda de que en el sector de hidrocarburos siempre ha habido, por eso fue mi pregunta del ex Petrolia, históricamente desde los tribunales de Irán y de Estados Unidos, siempre ha habido una preferencia por escoger el arbitraje en materia de hidrocarburos. Y esto, bueno, estamos todos creo que en común acuerdo. Pero mi pregunta para Eric y para John es que si ellos en su experiencia como abogados de empresa, como abogados de parte, han visto que es esa misma preferencia en sectores de electricidad y de las energías renovables. Y dentro de esta pregunta, ¿hay alguna, a lo mejor una institución arbitral, es decir, CIADI o no CIADI, que ustedes vean que hay una preferencia? Creo que al principio, antes de abrir los micrófonos, estábamos platicando de que hay una tendencia de cambio, pero me gustaría que me platicaran un poquito más de su experiencia. Eric, ¿te gustaría empezar? Sí, claro, Gloria. Bueno, en el sector eléctrico, por ejemplo, hay mucha inversión grande, importante y contratos de mucho dinero. Entonces, digamos, podríamos hablar de contratos de construcción, contratos financieros, contratos societarios y contratos para la compra de empresas, por ejemplo. En todos esos contratos, si hay una arista internacional o si hay mucho dinero invertido, la regla, diría yo, es el arbitraje. Los únicos casos en los cuales se aplicaría por lo general cortes locales sería cuando el derecho aplicable y la jurisdicción está en alguna jurisdicción que es muy importante, que tiene muy buenas cortes. Por ejemplo, las cortes inglesas o en Estados Unidos. Salvo esos casos, diría, la tendencia más bien es al arbitraje, ¿no? Y las dos razones principales para ir a arbitraje en estos temas son la confidencialidad y la posibilidad de contar con un tribunal especializado, ¿no? Diría que antes se ha hablado mucho del arbitraje como una institución ágil y de menor costo, pero creo que ahora no es el caso. La agilidad del arbitraje es relativa en comparación con cortes, al menos con cortes que son buenas, como las cortes inglesas o las de Estados Unidos, el tema de los costos también es relativo, pero la confidencialidad y la especialización, al menos confidencialidad sí con seguridad, la especialización, salvo que sean cortes muy buenas, sí se mantiene como algo vigente, ¿no? Y en temas que uno podría pensar que van a estar reservados a las cortes, como por ejemplo los temas eléctrico regulatorio, propiamente dicho. En el Perú, por ejemplo, la entidad encargada de la operación del sistema eléctrico nacional establece en sus estatutos un mecanismo de arbitraje disponible para todos los integrantes del sistema interconectado. Entonces, vemos ahí como algo que uno pensaría que es naturalmente, digamos, controversias que van a las cortes, van a arbitraje y funciona bastante bien como arbitraje. Luego, bueno, en el caso del Perú, creo que es importante mencionar que hay una tradición de arbitraje en contratos públicos, en contratos de concesiones, en contratos de APPs y en los contratos de contratación pública, si queremos hablar más allá, ¿no? Entonces, hay una tendencia a usar mucho el arbitraje no solamente en contratos privados, sino también en contratos donde participa el Estado. En los contratos de concesión en particular, se distingue por monto y empieza, si es un monto por debajo de 10, 20 o 30 millones de dólares, dependiendo cuál sea el contrato, el tamaño del contrato, será un arbitraje local, y si no, la tradición en contrato de concesión ha sido que sea un arbitraje administrado por CIADI. Ahora hay una tendencia a que cambie a arbitraje administrado por la Cámara de Comercio Internacional, pero todavía no está aprobado como cambio para los contratos estandarizados de APP. Bueno, eso sería el comentario con relación. Gracias, Eric. John. Quizás un par de observaciones. Totalmente de acuerdo con Eric. Para mí, o sea, sí, la respuesta es casi siempre va a
a ser preferible, o más bien los usuarios van a preferir ir al arbitraje internacional por dos motivos fundamentales, ¿eh? No es porque les guste pagar dinero a los árbitros. El primero es lo que ya ha mencionado Eric, es para mí, yo no estoy tan seguro con el tema de confidencialidad, pero también me parece importante. Pero el primer punto para mí es la especialización. Es decir, y es lo que yo ya dije antes. Si tú te vas a las Cortes del Juzgado de Primera Instancia 23 de Madrid, no van a tener la más mínima idea de lo que es un contrato de petróleo y gas. Tú cuando vas a un arbitraje internacional, lo que estás comprando, y al final lo estás comprando un tribunal arbitral especializado y estás comprando un tribunal arbitral que le vaya a dar tiempo a tu asunto. Porque el juzgado de primera instancia número 23 de Madrid lo que tiene es 18.000 casos y va a despachar tu caso lo más rápidamente posible. Entonces, yo creo que eso es lo primero, especialización y calidad. Luego hay mucha gente que se enfada cuando reciben laudos malos, mal escritos, y tienen toda la razón del mundo, porque tú lo que estás estás pagando para que alguien te dé una excelente calidad de justicia. ¿De acuerdo? El segundo beneficio es, para mí, y aquí estamos hablando mucho de arbitraje, pero yo creo que deberíamos hablar de arbitraje internacional. El beneficio viene justamente en esa palabra, internacional. Estás encontrando una sede neutral. Si tú eres una empresa mexicana, por ejemplo, estás contratando con una empresa italiana para construir un edificio en Madrid, ¿dónde te vas a ir? ¿A las Cortes de México? Pues no van a querer ir ahí los italianos. Los mexicanos no se van a querer ir a Italia. Absolutamente nadie va a querer ir al juzgado de primera instancia número 23 de Madrid porque ya sabemos que es un desastre. Entonces van al arbitraje internacional y todo el mundo sabe que eso es neutral y que se va a ajustar más o menos a las expectativas de todo el mundo. Pero no solamente eso, sino que el arbitraje internacional tiene la herramienta mágica que no tiene nadie, que se llama el Convenio de Nueva York. Ahí sabe la empresa italiana que tiene bastantes posibilidades de poder ejecutar su laudo en México y viceversa. Y vale tanto, curiosamente, un laudo arbitral, ese laudo arbitral que puede que se haya dictado en Ginebra, vale en México tanto o más que una sentencia del más alto tribunal mexicano que existe. O sea, se puede ejecutar con tanta facilidad, según los avatares, ¿no? Pero en teoría debería funcionar así. Entonces, ese es un poco el superpoder que tiene el arbitraje internacional y es por eso que sigue teniendo tantísimo éxito. El día que nuestros amigos de contencioso encuentren una manera de ir ejecutando sus sentencias de una manera tan ágil de país a país o que encuentren jueces tan especializados, pues yo tendré mucho menos trabajo. Un último punto para Eric. Porque Eric tiene toda la razón del mundo. Dice, oye, hay tribunales estatales muy buenos, cortes estatales muy buenas. La de Londres, la de Nueva York. Pero lo que a ti te ocurre en cuanto te vas a Londres o Nueva York, y lo digo yo como abogado inglés, yo soy un tipo de abogado inglés que se llama barrister. Los barristers llevamos pelucas. Hablamos de una manera que no nos entienden ni los propios ingleses. Tenemos unos aires muy complicados tenemos una manera muy complicada de ser, que no nos entiende absolutamente nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú, como un mexicano, como italiano, te vas a las Cortes de Londres, estás perdiendo el control. Le estás dando todo el control a un señor rarísimo inglés que lleva una peluca y que te dice las cosas a medias. Mientras que en el arbitraje internacional tú lo puedes mantener en casa. Tú puedes tener a tus abogados favoritos italianos o mexicanos y retienes un poco el control sobre ese proceso y no tienes que escuchar, y lo digo yo como inglés, me estoy riendo de los ingleses mucho, pues porque yo soy inglés y puedo hacerlo. No tienes que escuchar a un inglés diciéndote cosas raras, diciendo, bueno, este señor que me está diciendo, que me está contando. Y es por eso que yo creo que el arbitraje internacional sigue siendo, sobre todo para temas comerciales complejos, como decía Eric, el foro favorito.
preferencial para las transacciones internacionales. Muchísimas gracias, John. Me hace reír con tu descripción de los barristers, pero creo que has mencionado algo que frecuentemente se nos olvida en la planeación de los arbitrajes energéticos, que bueno, al final del día, y lo estaba diciendo la semana pasada, sí la sé de las reglas, pero bien importante, ¿dónde vas a ejecutar tu laudo? Que es que abre la discusión de la Convención de Nueva York, que es muy importante, y como tú dices, ese poder de las partes de componer la canción y dirigir la orquesta del arbitraje, que es nuestra ventaja. Y ya que te tengo en pantalla, no te voy a dejar ir, porque bueno, escuchaste al principio que platiqué un poquito de lo que está pasando en México. Estoy segura que en tu práctica has ya escuchado todo el ruido que ha pasado, no solo en este momento, pero ya varios años desde que se creó la famosa reforma energética mexicana. Otra vez, no te quiero poner en la parrilla y hacer que nos platiques de México, porque esto es algo que solo sería una simple prognosis, no está pasando nada, pese a que hay mucho ruido. Pero tú tienes una gran experiencia y entendimiento de lo que pasó en el sector de las energías renovables en España. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito qué fue esos antecedentes, esos detonadores económicos, jurídicos, tal vez otros que no estoy mencionando, que activaron todo ese número de controversias. Ya perdí la cuenta, no sé cuántas hay, tú a lo mejor tienes un mejor número, pero por lo menos... Sí, o sea, ya es excesivo, en contra del Reino de España por parte de inversionistas en las energías renovables. John, ¿nos puedes platicar un poquito de qué fue lo que pasó ahí? Bueno, sí. Aquí tengo para horas, pero voy a daros la versión reducida de bolsillo, ¿vale? Y por cierto, ocurrió algo, o sea, estamos viendo algo relativamente parecido con las resoluciones del CENACE y del CNER en México, no está tan lejos. Estamos hablando, a fin de cuentas, en España lo que hubo fue un cambio en el marco regulatorio. Un cambio en el marco regulatorio aplicable a las energías renovables. Y entonces, para que todo el mundo entienda un poco lo que ocurrió, en 1997 España publica su ley del sector eléctrico, la LSE, que supongo que es muy parecido a la ley de industria eléctrica que tiene ahora mismo México, o la ley de transición energética. O sea, es un poco la legislación marco que aún tiene España. Sigue existiendo esa ley, se ha modificado un poco, pero sigue siendo el marco de referencia. Y esa ley, en 1997, antes de que se reformara, lo que tenía era para las energías renovables lo que se conocía en ese momento como régimen especial. Y básicamente te daba una serie de opciones de cómo se podían remunerar estos proyectos de energía renovable. Y bueno, te daba un menú, ¿no? Dentro de ese menú estaba el famoso feed-in tariff. ¿Qué es un feed-in tariff? Es simplemente, oye, pues por cada kilovatio te voy a pagar tal. Por kilovatio hora te voy a pagar tantos euros, ¿no? Eso era una opción, pero entre muchísimas. Y lo que también decía, y esto es importante, lo que decía es que conforme a este régimen especial, un generador de energías renovables tiene derecho a lo que se llama una rentabilidad razonable. No puede existir un término más vago, pero eso es lo que decía la ley. Y ya os cuento por qué. 1997, pues va habiendo alguna que otra energía renovable por aquí y por allá pequeña en España, y luego de repente ocurrieron dos cosas. Primero, que nos convertimos en los nuevos ricos de Europa y de repente teníamos un montón de dinero. No nos lo podíamos creer. Había superávit. España estaba en una época de vacas gordísimas. Número uno. Número dos, se pusieron de moda, y también impulsados por la Unión Europea y toda una serie de tratados internacionales, se pusieron de moda y se convirtieron en un objetivo primordial del sector eléctrico español, las energías renovables.
Y a todo esto, en el 2007, con las arcas del Estado bien llenas, lo que se hizo en España fue, se promulgó el Real Decreto 661 del 2007, desarrollando esta famosa ley del sector eléctrico. Y lo que decía era muy sencillo, es un Real Decreto, ojo, no era una ley, sino un decreto que desarrollaba esta ley. Lo que decía básicamente, y por simplificar mucho, era, si tú me construyes una planta solar de estas características antes de tal fecha y me das estos documentos, te voy a pagar un feed-in tariff de X euros por kilovatio hora durante toda la vida útil de la planta, es decir, hasta que la planta se caiga, y para toda la energía eléctrica que pueda generar esta instalación, ¿no? Y básicamente eso es lo que decía el Real Decreto 661. Esto es en el 2007. ¿Qué pasa? El 2008 todo se viene abajo. España deja de ser un país rico y se convierte de la noche a la mañana en un país que tiene muchísimos problemas presupuestarios. Y de repente se da cuenta el Estado español de que al Real Decreto 661 se han apuntado muchísimos más inversores de los que ellos habían previsto. Entonces, hay un montón de gente, pero miles y miles y miles de inversores que se han apuntado al sistema del 661, que han entregado sus papeles a tiempo, que han puesto en marcha sus centrales, sus instalaciones y que tienen derecho, conforme al 661, a este feed-in tariff, a este precio fijo por su electricidad, que se supone que te lo van a pagar sí o sí. Entonces se produce lo que se llamó o se sigue llamando el déficit tarifario, es decir, básicamente el sistema eléctrico no conseguía generar fondos suficientes para que el propio sistema pudiera pagar a estos productores de energía renovable. Y el Estado, el Reino de España, como se llaman los arbitrajes, España, empezó a ir socavando un poco por aquí y por allá todo lo que venía en el Real Decreto 661. Lo primero que hizo fue limitar el número de años. Esto lo hace en el 2010. Él dice, bueno, ¿sabes qué? La vida útil no, la vida útil entera de la instalación no, lo vamos a limitar a 25 y luego lo cambiaron a 28, pero toda la vida no. Primero. Segundo, dijeron, todas las horas del año no, del sol no, porque antes en el 661 lo que decía, todas las horas de sol que te caigan. Y de repente dijeron, no, pues vamos a limitarlo según la zona geográfica, pues solo tendrás derecho a que te paguemos por X horas de sol al año. Bueno, pues ya los productores empezaron a enfadarse, empezó a haber arbitrajes internacionales que ya estas dos pequeñas medidas del 2010 las empezaron a reclamar ante tribunales internacionales de inversión. ¿Con base en qué? Con base en el Tratado sobre la Carta de la Energía, que es un tratado multilateral que, al cual es parte, pues básicamente, toda Europa, la propia Unión Europea, Rusia hasta hace poco, toda una serie de países del este, países exsoviéticos, todos son partes del Tratado sobre la Carta de la Energía. Y tiene un capítulo de inversión y tiene arbitraje internacional que le da la posibilidad a inversores a ir a arbitraje internacional si se les viola alguno de sus derechos bajo el tratado. Y uno de los derechos es el derecho a que le den un trato justo y equitativo a tu inversión. Bueno, pues ahí se queda y ya empiezan estos arbitrajes que se quejan de estas medidas del 2010, que son pequeñitas en el fondo. Son, pues, te cercenan un poco las horas, te quitan también unos años, pero bueno, son retoques en el fondo, ¿eh? Pero ya tenemos inversores que están yendo a arbitraje internacional diciendo esto vulnera mi derecho a que me traten mi inversión de manera justa y equitativa. Pero ya luego llega el 2013. En el 2013 España sale con el famoso Real Decreto 9/2013, que lo que básicamente es le dan la vuelta al calcetín. Así de sencillo. O sea, antes Mónica estaba buscando esta expresión, se la doy, cambiaron las reglas del juego. Y lo que hicieron fue, le cambiaron el nombre al régimen especial, de repente se llamaba el régimen específico.
el 661 dejó de tener, el Real Decreto 661, ¿os acordáis? El primero, dejó de tener vigencia y bajo este nuevo Real Decreto en el 2013, lo que hizo España fue decir, bueno, no, como la ley del sector eléctrico solamente te garantiza una rentabilidad razonable, ahora vamos a decidir, a toro pasadísimo, lo que es esta rentabilidad razonable, la vamos a fijar en la rentabilidad que le sacarías a los bonos del Tesoro españoles, más creo que son 300 o 400 puntos básicos, no me acuerdo, y esa es la máxima rentabilidad que le vas a sacar nunca. Entonces se acabó el feed-in tariff, no te garantizo nada más allá de X años y lo único que tú como inversor vas a recuperar es esta rentabilidad razonable, que se fijó, repito, bonos del Tesoro más 300 puntos básicos, acabó siendo en el 2013 un 7,3% o algo así de rentabilidad razonable. Que bueno, que no está mal, pero lo que pasa es que estos señores que habían invertido en el 2007, pues estaban súper apalancados. Estaban apalancados, decían, bueno, yo voy a ganar todo este dinero durante toda la vida útil de las plantas, pues me endeudo hasta las cejas. Pues muchos dejaron de... muchos se vinieron abajo, tuvieron que liquidar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, y sobre todo, son estas medidas del 2013, es con base en ellas que se empezaron la mayoría de los arbitrajes. Repito, bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía y conforme, sobre todo, también se invocaron muchísimos estándares, pero sobre todo fue el principal fue y sigue siendo el de trato justo y equitativo. Y bueno, ha habido de todo. Ha habido algunos tribunales arbitrales que han decidido que este cambio regulatorio, porque recuerden, y vuelvo al caso mexicano, esto es cambio regulatorio, cambio en las reglas del juego. Hay algunos tribunales arbitrales que se pronunciaron solamente sobre los cambios del 2010. Dijeron, no, esos cambios son demasiado pequeños. Esos cambios eran predecibles, un Estado tiene el derecho a regular, tú no puedes esperar que haya una petrificación absoluta del marco regulatorio, con lo cual esto no es una vulneración del estándar de trato justo y equitativo. Otros ya empezaron a mirar los cambios del 2013. Y ahí dijeron, sí, ha habido un cambio tan radical en el marco regulatorio, algo que vulnera de tal manera las expectativas legítimas del inversor, algo que es tan irrazonable y desproporcionado, que es una violación del tratado. Con lo cual yo voy a condenar al Reino de España a que compense a estos inversionistas por la diferencia entre lo que hubieran ganado bajo el antiguo régimen versus lo que están ganando ahora o lo que proyectan van a ganar en los próximos años. Eso los más radicales. Y luego hay una tercera vía, los que cayeron en medio, un poco decisión salomónica, y repito, hay 50 casos, pues muchísimos laudos por ahora. Algunos de ellos han decidido, bueno, ¿sabes qué? Lo que dice la ley del sector eléctrico es que tienes derecho a una rentabilidad razonable, entonces no hay vulneración. No hay vulneración del tratado, puesto que al final lo que está haciendo la reforma energética del Reino de España es justamente proporcionarte esta remuneración, esta rentabilidad razonable, que es lo único a lo que tú podías esperar, a lo que podías acogerte. La única expectativa que tú podías tener al momento de invertir era esa. Entonces, en tanto en cuanto España lo que ha hecho ha sido respetar ese compromiso, no hay vulneración del tratado. Y bueno, eso, oye, estoy simplificando muchísimo. Se podrían escribir enciclopedias enteras, y de hecho ya se están escribiendo, son muchísimos casos. Pero al final es eso. Y a nuestros oyentes mexicanos pues les puede interesar mucho, pues justamente México está, da la impresión, siguiendo un poco el mismo camino, ¿no? Tienes un marco regulatorio que se está moviendo y puede haber todo tipo de acusaciones de
de vulneración de expectativas legítimas, todo ese tipo de cosas que al final pueden ser violatorios de un tratado internacional de inversión. Muchísimas gracias, John. Resumiste que 10, 20 años de una forma muy fina, muy precisa y muy clara, y te lo agradezco muchísimo. Es súper interesante, es muy fascinante. Yo sé que mucha de tu práctica se ha ido en este tema. Y bueno, ¿no? Ojalá todas esas experiencias, por eso preguntaba de la Lex Renovables, ojalá estas experiencias nos sirvan para que, digo, no es que espere que haya demandas en contra del Estado mexicano, pero si las hay, bueno, que podamos tener conocimiento para seguir debatiendo este muy, muy interesante tema, que no creo bueno, que creo que tiene mucha vida, para ser sinceros. Es la nueva Lex Petrolia, en mi opinión, como académica. Quiero regresar muy brevemente al tema de equilibrio económico-financiero, y es Eric quien nos quiere dar una precisión respecto al tema. Eric, ¿estás ahí? Sí, bueno, o sea, antes de entrar al tema de equilibrio económico-financiero, quisiera hacer un comentario breve porque, claro, ahora hay toda una discusión en arbitraje de inversión conforme los estados empiezan a ser parte demandada y empiezan a perder algunos casos también. Los estados empiezan a pensar si realmente es una buena decisión o no entrar en todo este tema de protección de la inversión. Entonces, quiero hacer un comentario general por el tema. Cuando el país no tiene muchos recursos propios, ¿no? En América Latina, en promedio, tenemos países de ingreso medio, algunos de ingreso bajo, otros de medio alto, pero en general, digamos, países con ingreso medio, que buscan atraer la inversión extranjera. Cuando el país tiene además ingresos bajos, tiene más presión por atraer la inversión extranjera y entra al sistema de protección de inversión extranjera. Pero conforme el país crece, y por ejemplo en el caso de Perú, el país creció y se volvió más en el medio, empieza a tener recursos también nacionales. Y una reflexión ahí es, o sea, en general, creo que cualquier país necesita proteger la inversión, y no importa si es nacional o extranjera. Y el sistema de protección de la inversión, digamos, de tratados, es para la inversión extranjera. Pero lo que quisiera plantear es, ¿y qué pasa con la inversión nacional? ¿Quién protege a los nacionales? Y ese problema se hace más importante cuando, digamos, empieza a generarse riqueza nacional. Y bueno, o sea, inversionistas pueden elegir si invierten en un país o en otro país, ¿no? Y los países compiten por atraer inversión. En un momento de corto plazo, en un corto plazo puede parecer atractivo hacer tal o cual cambio porque puede ser favorable para el Estado. Pero en el mediano o largo plazo, lo que va a ser más favorable para el país realmente es que sea un país atractivo para la inversión. Y para la inversión no importa si es extranjera o si es nacional. Y bueno, en ese sentido, se habla mucho de los tratados y los tratados de una nueva generación y tal. Bueno, o sea, no sé, pienso en una alternativa, ¿no? Que el Estado prepare una oferta de protección a cualquier inversionista que invierta por encima de cierto umbral de monto, y que cualquier inversionista puede acogerse a esa oferta, ¿no? De tal manera que puede ser nacional o extranjero, no importa, puede acogerse a esa oferta que esté en los términos que quiera hacer el Estado. Pero es necesario proteger y es necesario que los países sean atractivos para invertir, ¿no? Entonces, como un poco reto a toda la discusión que está habiendo sobre protección e inversión. Es un comentario general y después puedo entrar al tema de equilibrio económico. Muchas gracias, Eric. No, tienes toda la razón, y yo no nos va a dejar mentir. Uno de los problemas de todas estas controversias en las energías renovables es que ha habido también empresas españolas afectadas, y ellos, bueno, dicen, bueno, ¿y cuándo va a llegar nuestro momento de fama? ¿Cuándo va a llegar nuestro momento de ir al arbitraje o de activar estos tratados tan sofisticados como la Carta de Energía, etcétera? Puede que pase, tal vez, sobre todo después de que, por ejemplo, el Reino Unido deje la Unión Europea. Pero tienes mucha razón, Erika, hay esa diferencia que al mismo tiempo es un poco de lo que genera
las controversias que vemos tanto sobre el arbitraje, sobre todo en materia de inversión. Bueno, estas protecciones son perfectas, son muy generosas, son muy claras, pero son efectivamente para inversionistas extranjeros. Y bueno, ¿qué hay de los inversionistas domésticos? Y como tú muy bien mencionas, inversionistas domésticos que son muy poderosos gracias al crecimiento que ha habido en ciertos países en Latinoamérica, como Perú. Antes de mover al bloque de derechos humanos, cambio climático y transición energética, me gustaría preguntarle a Mónica, ahora que ha escuchado a John, si en su experiencia ha habido algo parecido en América Latina, es decir, alguna controversia o una serie de cambios políticos y legislativos que hayan activado una serie de cambios. Bueno, puedo pensar en lo que pasó en la crisis de Argentina con el sector de gas natural o lo que ha pasado en Venezuela, pero me gustaría preguntarle a Mónica si en su experiencia ha visto algo similar, a lo mejor no en el momento, pero o en el pasado o a lo mejor en un futuro cercano, si ha visto algo parecido. Sí, pues a ver, en temas de hidrocarburos y de minería es bastante común ver, y por lo que hablábamos, por temas regulatorios, donde hay cambios. En Latinoamérica tenemos es que tener cuidado, yo diría más que mirar al pasado, sino con lo que se viene, precisamente por el tema, a ver, cada vez los tratados en temas de inversionista-Estado son más progresistas, incluyen más temas, traen, sí, el alcance se abre, por un lado, y por la otra parte, pues como decíamos desde el inicio, y pues que John además lo confirma con el recuento de los casos de energía y todo lo que tiene que ver con el tema español, pues la pregunta sí se debate en ese péndulo entre ¿es legítimo cambiar la regulación o no es legítimo cambiar la regulación y cuándo? Y cuál es como ese soporte a la potestad que tiene el Estado y sobre todo en temas de largo plazo. Entonces, como les contaba, y creo que toca ponerle la lupa a eso, no solamente ponerle la lupa al tema de México, tema de Colombia, como les contaba, con nuevos ejercicios de energía, es la pregunta que me queda a mí es, cuando un Estado hace estos cambios de regulación y en este marco de la transición energética, pues, y con cambios en el precio de los commodities tan drásticos, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar con una cancha de juego que no es clara? Y este es el momento específico para dejarla muy clara. O sea, si los gobiernos, los estados se despertaran un poco más respecto a lo que pasa más allá de su ciclo político y cuál es en realidad, y ellos en realidad lo que están buscando al final es una sostenibilidad en cuanto al tema energético. Eso quiere decir a largo plazo. Entonces, si trascienden los ciclos políticos, siempre deberían dejar enmarcados dentro de su regulación y dentro de las condiciones de su regulación cómo podría llegar a manejarse las expectativas de los inversionistas en los diferentes escenarios que deberían estudiarse cuando se saquen las nuevas normativas o se estén incentivando proyectos. Entonces yo diría, es evidente que en Latinoamérica hemos tenido pues varios temas de estos, no solamente temas de cambio de regulación, pero también cambios de leyes que indirectamente le pegan a proyectos energéticos grandes, pero diría que tal vez la apuesta, y esta es una apuesta más que no hablamos a veces en arbitraje porque uno siempre mira para atrás, acá es mirar para adelante, es aprender de estos casos, aprender de lo que ha sucedido en otros países, como dices tú, Gloria, y mirar cuáles son los mejores elementos que uno puede sacar de estos casos para prevenir que vuelvan a suceder. Porque pues es que es absurdo que después de 50 casos en España tengamos en Colombia, en México, en Perú, Ecuador, mejor dicho, que tengamos la misma situación y nadie, mejor dicho, todo el mundo sabe los casos, todo el mundo habla de los casos, sí, es cultura general, pero pues no los estamos usando para lo que decía al principio de la charla,
un derecho preventivo. Yo siempre he pensado que la mejor práctica que uno puede llegar a tener en arbitraje es como una mezcla, y les digo eso porque de verdad lo creo, entre un arbitraje internacional, inversionista-estado, comercial, pero como uno tiene, ¿cómo fue que digo yo ahorita? ¿Dónde están mis notas? La varita mágica o algo por el estilo, acá, al conocer los casos, pues esa varita mágica debe usarse de manera todavía más útil. Todos los abogados que están, digamos, en firmas, en empresas, usen esa varita mágica para prevenir a este lado del espectro. Para eso nos sirve conocer también esos casos españoles. Y bueno, y los otros 8.000 casos que hay al respecto. ¿Puedo hacer una breve observación? Claro. Gloria, totalmente de acuerdo con lo que dice Mónica. Ya tenemos, ya hace muchísimos años, que los estados conocen el arbitraje de inversión, se conocen la jurisprudencia, se conocen los casos de memoria y saben cómo funcionan estos arbitrajes y cómo se despliegan estos estándares. Lo que a mí me sorprende una y otra vez es que, sabiendo esto, todavía no hayan renegociado absolutamente todos los tratados internacionales de inversión, de manera que dejen muchísimo más claros los derechos regulatorios que tiene cada estado. Y yo creo que ahí está la clave. Es decir, los estados firman estos tratados bilaterales o multilaterales de inversión. Es una realidad y lo hacen hoy día sobre todo con los ojos bien abiertos. Lo que tienen por delante es una labor en la cual tienen que reenmarcar estos estándares, en la cual tienen que reubicar cuáles son sus derechos, cuáles son los derechos de los inversionistas, y eso se hace a través de la negociación, se hace a través de unos profesionales que, por ejemplo, yo sé que Colombia tiene unos excelentes profesionales que trabajan en el Ministerio de Comercio, que negocian muy bien los tratados, y esa es la vía. O eso, o hacer como Brasil, que no tiene tratados bilaterales de inversión y no han tenido absolutamente ningún problema atrayendo inversión. Esa es la otra opción. Pero aquí yo creo que la clave es que los tratados los tratados lo que hay que hacer finalmente es redactarlos y prepararlos de tal manera que no exista la más mínima duda y que luego no vengan los estados y digan, oye, es que me han dicho que yo no puedo regular, no es que tú firmaste el tratado, no lo dejaste claro. Y aquí estoy navegando entre, yo tengo inversionistas como clientes, tengo estados como clientes, y para mí lo primero que miro siempre es el tratado. Digo, ¿qué pone el tratado? Digo, pero si este tratado se negoció hace 3 años, ¿por qué sigue teniendo el mismo lenguaje que los tratados que se negociaron hace 25 o 30 años? Me entran ganas de reñir a los estados, ¿no? A veces. Pero bueno, yo creo que eso es un poco la solución al problema que estaba planteando Mónica. Claro, ese es un muy buen punto. Y si leemos ahora el USMCA o TEMEC, dependiendo de cómo lo quieras definir, vienen a lo mejor un lenguaje más restrictivo, con muchísima precaución, hasta cierto punto tanta precaución que parece un poco confusión, pero a lo mejor en ese aspecto un tratado que es más claridoso es el de Canadá entre la Unión Europea, que dice, esto es el trato justo y equitativo y esta es la serie como debería de funcionar, pero estoy muy de acuerdo con ustedes. Bueno, y es otra vez lo mismo, el arbitraje de inversión es muy controversial, a mucha gente no le gusta, pero no hay que olvidarnos que son los estados quienes ponen las reglas del juego. Entonces, si tú quieres poner las reglas del juego, bueno, pues ponlas bien y no hay ningún problema. Ahora voy a pasar, que es muy interesante porque hay una conexión entre la discusión de cambio climático con la promoción de las energías renovables. Pareciera casi increíble o muy inconsistente que por un lado hay estas prioridades en todos lados,
acerca del cambio climático y por otro lado no hay claridad en cómo promocionar las energías renovables. Y esto no es una discusión de España, esto es una observación de forma general. Pero entrando a este tema, voy a hacer un poco una inversión de preguntas. Me gustaría empezar con Eric y preguntarle, Eric, ¿qué es la transición energética para algunos de nosotros que no sepamos qué es como tal la transición energética? Y si hay un rol en el arbitraje en este contexto. Bien, Gloria, o sea, para empezar con transición energética, ¿qué es la transición energética? Es el paso de, o sea, el término genérico se llama transición de sistemas, que es un término acuñado por los estudiosos de un instituto que se llama el IPCC, que es el instituto, el panel intergubernamental de cambio climático, que publicó en el 2018 un informe sobre el calentamiento global a 1.5 grados, y ahí se definió transición de sistemas. Un ejemplo que me suele parecer bastante útil para ilustrar qué cosa es una transición de sistemas es, imagínate que en un país todos los enchufes de la pared, ¿no? Para enchufar, para conectar la corriente, tuvieran solamente dos conectores, no tuvieran una puesta a tierra. Y de pronto el país decide pasar a que sea obligatorio que tengan puesta a tierra. Entonces, ese paso del sistema de interruptores de sin puesta a tierra a puesta a tierra es una transición de sistema. Bien, ahora, transición de sistemas en el contexto de cambio climático es transición de sistemas a sistemas que tienen menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, podemos pensar en todos los sistemas de calefacción, los sistemas industriales, los sistemas de transporte, los sistemas de generación eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, transición de sistemas en energía es transición de todos los sistemas relacionados con la industria de energía y se estima que transición de sistemas va a implicar un costo de unos 90 trillones de dólares al 2030, si se quiere cumplir con las metas que se pactaron en el Acuerdo de París. Entonces, es una tremenda inversión que se requiere para transición de sistemas. Ahora, normalmente la cifra que tenemos en mente es la de la brecha de infraestructura, ¿no? Normalmente cuando uno piensa en inversiones en infraestructura, uno piensa en la brecha. Y en América Latina, nuestra brecha es de 150 mil millones de dólares al año. Entonces, eso sería lo que tendría que invertirse en la región para que la región tenga una infraestructura que sea equivalente a la media, por ejemplo, de los países del Asia-Pacífico o de la OCDE. ¿Ya? Entonces, brecha de infraestructura. Pero a la brecha de infraestructura ahora tenemos que aumentarle toda la inversión necesaria para transición de sistemas y transición energética. Entonces, en realidad, nuestra brecha es mucho mayor. Y en estos 5 años que han pasado del Acuerdo de París, realmente se ha invertido muy poco en transición de sistemas, con lo cual en realidad estamos tarde. Y bueno, eso da lugar a una tremenda discusión. Relacionando este tema con arbitraje, tenemos varias aristas de controversias relacionadas con cambio climático. Por ejemplo, hay controversias relacionadas con derecho constitucional, otras con derechos humanos, otras con derecho administrativo, y luego tenemos también reclamos que son de naturaleza contractual o extracontractual, o temas relacionados con permisos, finanzas o derecho corporativo. Y en todas estas de acá se plantean cuestiones, algunas de derecho público, que presentan temas muy desafiantes, como por ejemplo los deberes fiduciarios del Estado respecto de los recursos naturales y el medio ambiente, o si se trata de derechos que son amparables por las Cortes, o la definición de las fuentes de las obligaciones climáticas, o la causalidad o los remedios disponibles. Ahora, en el ámbito estrictamente comercial, hay un informe que sacó CCI el año pasado que es muy interesante y se focaliza en todas las controversias que se pueden dar en el ámbito comercial, ¿no? Y podemos pensar, si tomamos ese ámbito comercial,
a mí me parece útil clasificarla en 4 áreas de controversias. Una es todas las controversias relacionadas con las enormes inversiones en infraestructura que se van a requerir con relación a transición de sistemas y particularmente a transición de energía. Entonces, todas esas inversiones, en la medida en que va a haber más inversiones, va a haber más contratos de construcción, más contratos de financiamiento, más contratos para que van a soportar estas inversiones, y todas esas inversiones van a dar lugar a más controversias inevitablemente. Entonces, ahí tenemos un grupo importante de controversias potenciales que pueden ir tranquilamente al arbitraje, que diría yo, su ámbito natural va a ser el arbitraje, y que no tiene aristas necesariamente públicas, ¿no? Luego, otra área es todo lo relacionado con las medidas de adaptación y mitigación, que son generalmente promovidas por los gobiernos para cumplir con las metas que se han autoimpuesto, para cumplir con el Acuerdo de París. Y esto va a incluir muchas veces disputas relacionadas con cambios en las leyes y regulación. Entonces, cuando haya de por medio un tratado, estaremos hablando de trato justo y equitativo, legítimas expectativas, lo que ya hemos conversado. Y cuando haya un contrato de concesión, por ejemplo, de por medio, donde hay una cláusula de cambio en la ley, entonces será una discusión de cambio en la ley. Pero después, en la cadena de suministro, también va a haber controversia de cambio en la ley, porque si hay un cambio en la ley que afecta al inversionista, ese cambio en la ley también podría ser que se traslade a toda la cadena de suministro. Por ejemplo, al contratista le exiges que lo que está construyendo esté adaptado a la nueva regulación. Y ahí viene la discusión de si está o no incluido en el contrato. Y bueno, también va alargándose la posibilidad de controversias relacionadas y que son de naturaleza comercial. Un tercer grupo lo relaciono con las controversias relacionadas con los nuevos estándares de los financistas, los inversionistas, las clasificadoras de riesgo y los aseguradores. Entonces, vemos una serie de entidades financieras, bancos, aseguradoras, que quieren invertir, hacer inversiones verdes, ¿no? Y esto significa, le empiezan a imponer estándares a sus clientes, que son los que toman los seguros, toman los préstamos, o si son fondos de inversión, están invirtiendo en empresas y le empiezan a exigir cambios en su práctica para que se adapte con los estándares que tienen como inversionistas o como bancos. Y esto de acá está generando una serie de expectativas, una serie de responsabilidades también con relación a hasta qué punto pueden exigir, hasta qué punto no pueden exigir, cuáles son las obligaciones, los derechos con relación a esto, y el arbitraje es el fuero natural también para discutir este tipo de controversias, porque se dan en el ámbito financiero, se dan en el ámbito de los seguros, se dan en el ámbito de los accionistas. Entonces es un fuero comercial por naturaleza, ¿no? Y en cuarto lugar, mencionaría las controversias que surjan debido a cambios en las circunstancias. Esto no es cambio en la ley, sino cambio en las circunstancias. Por ejemplo, si una situación es un evento de fuerza mayor o si el cumplimiento de una obligación contractual se ha vuelto imposible o excesivamente oneroso. Entonces, con el cambio climático empezamos a ver situaciones extremas, situaciones que no se veían antes, y eso va a dar lugar a una serie de controversias también nuevas que no tienen ninguna arista de derecho público, digamos, y que su fuero natural sería el arbitraje también. Entonces, dicho lo anterior, vemos en realidad cómo hay si bien en la prensa y en la discusión académica hay mucho énfasis en las controversias que tienen una arista de derecho público, vemos cómo en realidad hay una gran cantidad de controversias que no tienen aristas públicas propiamente dichas y que su fuero natural es el arbitraje y los mecanismos también alternativos de resolución de controversias. Así que definitivamente el arbitraje sí tiene un rol muy importante que jugar en este contexto. Muchas gracias, Eric. Y esa arista que uno no pensaría de forma tan obvia, pero que me parece súper interesante que acabas de mencionar, son estas invenciones verdes. Y también cómo el arbitraje puede facilitar ese tipo de controversias, obviamente de estos bancos de inversión que tienen esta prioridad. Y bueno, antes de la crisis de COVID me acuerdo que había
como que era algo así como el tema popular, cómo las aerolíneas iban a empezar a tener financiación, iban a empezar a hacer, por lo menos en el Reino Unido, que iban a ser las primeras con carbon credits, etcétera. EasyJet fue una de ellas. Bueno, obviamente dejaron de hacer ruido, o sea, también es muy buen marketing corporativo para el transporte, pero obviamente con la crisis, no sé, lo tuvieron que retrasar un poquito, pero esa dimensión financiera de Green Finance me parece súper interesante y es un muy, muy, muy buen punto. Te agradezco muchísimo que lo hayas mencionado. Voy a hacer una pregunta para Mónica, pero yo sé, Eric, que tú también en tu práctica tienes muchísimo conocimiento respecto a este tema, obviamente por todos los proyectos que haces como abogado de empresa. Y una pregunta es si hay espacio también en el arbitraje para proteger los derechos humanos. Es una pregunta que tengo para Mónica, pero yo sé que ustedes dos siempre hay eso en mente. Y otra vez que tiene muchísimas dimensiones, desde la protección a comunidades locales y contenido local, participación pública, licencias sociales, que por cierto también es un gran tema en México, las licencias sociales, etcétera. Entonces, de forma breve le voy a preguntar a Mónica, pero por favor, Eric, siéntete con la confianza de complementar la respuesta de Mónica. Bueno, a ver, la pregunta es si hay espacio en el arbitraje para temas de derechos humanos. Yo creo que diría que el tema de derechos humanos se va a abrir paso y se está abriendo paso, así creamos que no hay espacio. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, hay diferentes casos específicos a nivel mundial donde uno ve inversiones que han hecho algunas compañías y donde todo estaba bajo la ley, jurisdicción local y de domicilio, el tema legal, y algo salió mal, ya lo hemos hablado desde el principio, en la medida en que no se tomaron en cuenta tal vez algunos de los impactos de esa operación en las comunidades, supongamos. Uno de esos casos, y empezó este caso en el 2014, es el caso de una compañía canadiense, es Neptune, y hace poco hubo una decisión de la Corte Suprema de Canadá respecto al tema. Y no estoy hablando acá de arbitraje. ¿Y por qué no? Porque ese caso en Neptune es una empresa que se va a Eritrea, entonces hace una inversión, termina metido en un tema de derechos humanos, léanse los hechos porque en realidad es bien interesante, pero había una conscripción, un tema interna en este país, y Neptune terminó metido en una situación donde primero se miraron temas de, oiga, y dentro de su política o dentro de su matriz de riesgo no vieron que esto podía llegar a pasar, cómo lo manejó, también hubo un tema de velo corporativo, grupo de empresas, y al final el punto lo que quiero hacer acá es que se abrió paso, y se abrió paso ante la corte, ante las cortes canadienses, bajo una sombrilla de tort, entonces responsabilidad extracontractual, y hace poco la Corte Suprema canadiense dijo, miren, vamos a revisarlo porque además de eso, claro, se habló de foro no conveniente, muchas de las excepciones que pueden existir en temas de derechos humanos, pero la Corte dijo, no, sí lo puedo revisar, sí puedo revisar actos propios de un Estado que no es el canadiense respecto al tema de una compañía canadiense en el exterior. Otro tema es el Corporate Social Responsibility Ombudsman que tiene Canadá, que mira para las empresas canadienses cómo se comportan en el exterior y cómo es su tema en cuanto a minería y cómo lo están desarrollando en los diferentes países a donde tienen operaciones. ¿Y esto qué tiene que ver con el arbitraje? Pues tiene que ver con el arbitraje porque no solamente el arbitraje en sus tratados, el arbitraje de inversión está abriendo la puerta a temas de derechos humanos ya hace mucho tiempo. Sí, al principio lo dejaban, no había. Después en el preámbulo, en forma medio vaga, y entonces vamos mirándolo, y de pronto sí, de pronto no. Pero pues por ahí entraron varios casos, y ahora pues hay desarrollos tales como pues el reglamento de la Haya en derechos humanos que salió hace poco. Pero el bottom line es, el tema de derechos humanos es un tema latente y es un tema que
así uno crea que puede tener algunas barreras, puede verse en temas de litigio, en la jurisdicción de las empresas donde están domiciliadas, así sus operaciones sean al exterior y por medio de subsidiarias. Pueden entrar en casos de inversionista-Estado por medio de los tratados o de manera indirecta, o menos explícita, y pues toca estar muy atento a eso. Ahora, otra pregunta que yo me hacía tal vez anoche antes de pensar pues cuando estaba pensando en este panel era, claro, entonces el tema de cambio climático y todo el tema ambientalista va de la mano con el tema de derechos humanos, entonces ahí como que vamos en una misma carretera mirando estos casos y va a ser muy coherente un tema con el otro. Pero después leyendo el periódico colombiano, leí sobre un caso específico en este momento donde hay unos proyectos de energía solar y eólica que se quieren adelantar en la Guajira colombiana, que es toda la parte norte desértica colombiana, muy bonita para que vayan. Y se quieren hacer estos proyectos, entonces Colombia está pues muy emocionado de verdad en montarse en este tema de la transición energética y cambio climático. Pero ya tenemos un tema. Y el tema es que, primero, la consulta previa no nos está funcionando como uno quisiera. Falta regulación, falta claridad en sus términos, y ahí el gobierno está trabajando en eso, pero pues ya saben, cuando las reglas de juego no son claras, terminamos en arbitrajes. Y por el otro lado, ya las comunidades están diciendo, miren, no sé, tal vez esas máquinas gigantes que van a poner ahí para la energía eólica me va a cambiar la dirección del viento y puede además afectar parte de la fauna del área, y por lo tanto ya tiene una oposición. Entonces, esto para decir que el tema de derechos humanos y el tema de cambio climático, tal vez en estos proyectos de transición energética, pues también van a encontrar que si no abordan el tema de derechos humanos desde el inicio, pues así las dos sean temas en auge y de muy buen recibo, pueden chocar, pueden terminar chocando. Y eso, por lo menos en un país, digamos, como Colombia, si no nos adelantamos rápidamente en todo lo que es este tema de transición energética, pues vamos a tener un problema, que es que los combustibles fósiles cada vez son menos y tenemos que buscar ampliar pues la matriz energética del país. Entonces les quería poner ese ejemplo puntual porque eso está sucediendo pues esta semana, ¿sí? Y son temas que hacen que el mundo del arbitraje pues termine viéndolos tal vez, ojalá que no, pero en unos años en una disputa. Y eso pues eventualmente termina afectando la demanda energética de un país, porque las cosas se empiezan a retrasar, los proyectos se empiezan a retrasar y no tienen en la agenda como estaba planeada en nuestros países pues latinoamericanos que están montados en esta agenda. Entonces, creo que el espacio ya se lo abrió el tema de derechos humanos, con o sin permiso, pero ahí está. Y creo que las empresas y los estados no pueden hacer caso omiso. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué estás hablando de las empresas? Y además acabas de hablar de temas de inversionista-estado. Porque bajo contratos comerciales entre empresas también hay cláusulas de derechos humanos. Y nosotros, por ejemplo, en Ecopetrol no solamente tenemos en nuestros contratos cláusulas donde le exigimos un nivel de compliance, de ética, sino también de derechos humanos a nuestros socios. Y eso no es menor, porque entonces vas a tener, pues, en ambos planos, terminas tratando de proteger tus intereses y, pues, si no sea de manera efectiva o tu socio, pues, no está en ese nivel de sofisticación, terminas en una disputa. Muchas gracias, Mónica. Y Eric, desde tu perspectiva,
¿Cómo has visto cristalizada esa protección a los derechos humanos en los proyectos de materia energética? Y bueno, no solo en los proyectos, pero a lo mejor sí has visto que va a darnos como un poco de complicaciones ya cuando haya una controversia, porque bueno, al final del día el contrato está firmado entre la compañía y el Estado o entre dos compañías, pero ¿qué tan allá puedes ir en obligar a una empresa en, no sé, en respetar un derecho humano que tal vez es un foro diferente o tal vez al final del día la obligación no es de la compañía, pero era del Estado de monitorearlo mejor? ¿Qué nos puedes platicar en tu experiencia respecto a esto? Yo creo que, como ha dicho Mónica, las empresas están incorporando los estándares de derechos humanos y los estándares de medio ambiente, así como los de ética, y los están imponiendo en su actuación propia y a sus contrapartes también. Eso es un hecho y viene marcado probablemente por los inversionistas. Y ahora pasa algo curioso, ¿no? Que todo está en la misma línea. O sea, los inversionistas esperan una empresa que actúe de manera ética y un aspecto ético es el ambiental, otro aspecto ético termina siendo derechos humanos, otro aspecto ético termina siendo lo que es ética probablemente más tradicional como corrupción y tal. Entonces, son varias facetas del comportamiento ético. Los inversionistas quieren invertir en empresas de ese tipo, pero los dueños de las, o sea, digamos, los directores, los CEOs de las empresas también quieren que su empresa sea así, y los trabajadores también quieren trabajar en empresas que sean así, y los usuarios quieren tener como proveedores empresas que sean así. Entonces, al final tenemos una fuerza en el mercado que está yendo en esa dirección. Entonces, es una fuerza bastante fuerte y que todo está alineada. Creo que la arista empresa inversionista o empresa contraparte contractual claramente es arbitrable, no hay una duda ahí. Creo que son temas más comerciales, digamos. El problema viene cuando es de cara a una población, una persona afectada en temas de derechos humanos, ¿no? Porque ahí te genera probablemente una responsabilidad extracontractual y algún tipo de otra responsabilidad que no está basada en el contrato propiamente dicho. Y ahí viene la discusión de la lista pública, ¿no? La responsabilidad extracontractual, por ejemplo, porque uno podría decir, claro, el tema, si tú ves la lista de daños tranquilamente podría ser arbitrable, ¿no es cierto? Y de hecho, la mayoría de leyes de arbitraje permiten arbitrar responsabilidad extracontractual en la medida que las partes lo hayan pactado. En ese sentido, no habría una limitación ahí de arbitrabilidad propiamente dicho. La pregunta sería si es que se trata de derechos disponibles, por ejemplo, ¿no? Y hasta qué punto lo que se determine en un laudo que va a ser válido, se puede reclamar algo más, o si lo que determine ese laudo va a terminar siendo la reparación integral del daño. Por ejemplo, podría haber ese tipo de complicaciones. Yo creo que de cara a las empresas en general, poder discutir esos temas en un foro arbitral sí es conveniente, porque, bueno, el arbitraje podría ser internacional, podría ser en un foro neutral, podría ser, bueno, además tiene la ventaja de que se aplica este estándar internacional, y también podría ser que sea confidencial, lo cual también podría ser positivo para la empresa. Ahora, también se podría pactar que el arbitraje no sea confidencial precisamente para que de repente haya transparencia en la población, pero eso genera una serie de complicaciones adicionales, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante complejo. Creo que por el lado de las empresas en general, creo que sí habría interés en que se pueda arbitrar y usar el arbitraje. Por el lado de las personas y las poblaciones, no sé si realmente tengan ese incentivo. De risa, porque pienso en casos como Bear Creek en contra de tu querido país, o Clayton en contra de Estados Unidos, donde hay aspectos de derechos indígenas que son mencionados y que el tribunal arbitral trata de resolverlos, a lo mejor de forma no muy exitosa, pero trata por lo menos de resolverlos. Y eso me gusta. O sea,
sí se pueden pactar estas responsabilidades extracontractuales, pero más allá de eso también hay que pensar qué hay disponible, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos disponibles? Dos aspectos antes de cerrar esta conversación. Lo primero es una observación por parte de Mónica. Sí, les quería simplemente, es que me puse a pensar en algo que dijo Eric en la conversación. Me acuerdo que cuando se dio la discusión en las Naciones Unidas de si debería haber unos principios rectores de derechos humanos y empresa, al principio, como 2009 creo que fue, no funcionó y no salieron. Y no salieron porque además las empresas decían, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a meter un tema de derechos humanos donde yo voy a tener una responsabilidad cuando esa responsabilidad es del Estado, no es de la empresa? Humanos por haber metido el marco de derechos humanos y empresa dentro del tema de derechos humanos de la empresa. Y me da un poco como de tranquilidad saber, y les cuento, en Ecopetrol metimos los guiding principles dentro del marco de derechos humanos de la compañía. Y lo que hace, uno no debe pensar es, uy, ahora voy a ser responsable por eso, sino es más por, lo metí porque voy a subir el estándar. Es un estándar además, es un soft law, ni siquiera era ley pura y dura. Y lo que hemos hecho en realidad es que detrás de nosotros, por ser la empresa más grande, digamos, del país, nos han seguido otras empresas. Y entonces el nivel de respeto a derechos humanos, de meterlo en los contratos, de exigírselo a sus contratistas, pues ha subido. Ahora, que si el día de mañana llegara un problema y vamos a ser responsables por haber metido eso en el marco de derechos humanos, yo creo que la preferencia es pensar que el estándar se subió y que hace parte integral de una modernidad, como les digo, que es inevitable y es indiscutible. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, tengo una pregunta para los tres. Bueno, es una pregunta con dos temitas. Primero, en su opinión, cuál creen que sea el reto más importante hoy por hoy en el arbitraje de materia energética? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es, ustedes tienen diferentes sombreros, diferentes capacidades como árbitros, abogados de parte, etcétera. ¿Cuál es el elemento más importante en términos de la planeación estratégica de un arbitraje en materia energética? Entonces, la primera parte de la pregunta, ¿cuál es el reto que ustedes creen que está más importante? Y cuando ustedes planean un arbitraje en materia energética, ¿cuál es ese must, esa cosa súper importante que es lo primero que se sientan cuando empiezan un caso? John, ¿nos puedes contestar tú primero, por favor? Sí, perdona, estaba buscando el mute. O más bien para quitar el mute. Yo creo que el reto mayor que tiene ahora mismo el arbitraje en materia energética no es tanto un reto, sino un desarrollo. Y va muy en la línea de lo que estaban mencionando en el fondo Mónica y Erika, de cómo se puede encuadrar, cómo puede funcionar el arbitraje en materia energética, cómo puede ayudar el arbitraje en temas medioambientales, ¿vale? Porque ahora estamos, y Mónica esto lo puede explicar mejor que nadie, estamos en un momento de transformación, también lo ha dicho Eric, ¿no? Y estamos pasando de un modelo energético a otro modelo energético, que es más renovable, más sostenible, más respetuoso del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el reto? El reto es mantenerse. Sabes que voy a dar un poco de marcha atrás. El arbitraje internacional, tal y como lo conocemos ahora, el arbitraje comercial internacional sobre todo, ha sido un poco una de las herramientas de la globalización. O es un poco punta de lanza de la globalización. ¿Cuándo explotó el arbitraje internacional comercial? Explotó en el momento mismo que se empezó a globalizar el mundo comercial. Hubo más intercambios comerciales entre distintos países, norte-sur, en todas las direcciones, y se hizo necesario
que existiera este mecanismo de resolución de disputas. Entonces, el arbitraje siempre ha estado ahí, como digo, punta de lanza de la globalización, del comercio internacional, de toda esa explosión. Yo creo que el reto que tiene ahora es convertirse en punta de lanza de esa transformación energética o de ese respeto para el medio ambiente y asegurarse de que el mundo empresarial, comercial, pueda implementar todos estos nuevos estándares medioambientales de una manera eficaz. El comercio siempre es más rápido que los estados. Los estados son muy lentos legislando, son muy lentos innovando. El comercio es rapidísimo. Rápidamente tú te estás encontrando con todas las empresas del mundo con ESG, con responsabilidad corporativa. Pero lo están haciendo antes las empresas que a los estados. Y esto, por cierto, también es aplicable a derechos humanos. Es cierto, alguien decía, los derechos humanos no son arbitrables. Totalmente cierto, al 100% de acuerdo, no son arbitrables. Pero lo que sí es arbitrable es cuando una empresa le exige a otra empresa que respete derechos humanos. Y eso se convierta en un mecanismo coercitivo. Pues lo mismo podemos ver con esta transición energética, que el arbitraje se convierte en un mecanismo coercitivo que está facilitando esta transición energética. Y ese es el reto del arbitraje internacional en materia energética ahora mismo. Convertirse en esta pasarela también. Es que puede ser muchas cosas. Puede ser una punta de lanza de la transformación. Puede ser una pasarela de principios medioambientales. Repito, son muy lentos los estados, pero el comercio internacional actúa de pasarela. Oye, de repente la empresa china que está contratando con la empresa, por decir algo, chilena, están actuando de pasarelas de principios medioambientales que de otro modo Chile y China serían muy lentos legislando. Se está convirtiendo en una realidad. Ese es el reto. Y también convertirse en el motor, bueno, lo dejo ahí, porque otros querrán hablar. Gracias, John. Mónica, Eric, ¿cuáles son los retos y planeación? Eric, ¿sigo? Listo. Entonces, a un nivel ya de arbitraje, pues los dos, comercial y de inversión, yo creo que la comunidad arbitral tiene que hacer un esfuerzo y creo que está sucediendo, o sea que no es tanto un reto, pero para estresarlo, en entender qué es lo que está pasando en cuanto a esa transición de energías tradicionales a las no convencionales. Porque los contratos cambian, las expectativas cambian